Queridos amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en que estén por oír este programa que vamos a hacer, esta nueva edición de Medicina y algo más. Bueno, hoy voy a hablar de otro tema que vi en los comentarios que les interesa, que es justamente el tema de enfermedades respiratorias, que es uno de los, ¿cómo les diría?, temas fuertes en la medicina homeopática que yo hago. La homeopatía justamente hay dos grandes campos. Por supuesto, es una medicina clínica que aborda prácticamente todas las enfermedades, inclusive las autoinmunes, ¿no es cierto? Pero hay dos grandes campos donde podría decir que se hizo más famosa, que es en el tratamiento de las enfermedades respiratorias, incluidas las enfermedades alérgicas, y las enfermedades reumáticas degenerativas, como la artrosis y todo tipo de artritis, por supuesto. Pero las artrosis y las enfermedades degenerativas en general son un tema abordado junto con las enfermedades respiratorias, las alergias respiratorias, el asma, abordados muy especialmente y en forma numerosísima por los homeópatas. Nuestra medicina homeopática es uno de los principales campos de acción en la actualidad. Por supuesto, siempre tengo presente que uno de mis maestros, el doctor de Tinis, decía, y es cierto, no es una medicina alternativa, la medicina homeopática es anterior a la medicina actual. Nosotros estudiamos las dos medicinas, los homeópatas, la medicina actual convencional, y con un esfuerzo muy grande, después de que somos médicos y hacemos nuestra especialidad, estudiamos homeopatías en las prestigiosas escuelas que tenemos en Buenos Aires, las más importantes, la Escuela Homeopática Argentina Tomás Pasquero y la Asociación Médica Homeopática Argentina, que supo instituir el doctor Javier de Sayaga. Los dos profundamente católicos, para quienes interesa saber. El doctor Javier de Sayaga escribió su hermoso libro Tratado de Homeopatía, y el doctor Pasquero su libro Homeopatía, donde habla inclusive de la génesis de la enfermedad a partir del pecado original. Es interesante. Los que quieren estudiar doctrina, en cuanto a la doctrina homeopática, yo diría que en el habla castellana son los dos libros más importantes. Y por supuesto traducido el Organón de Hahnemann. Con respecto a las enfermedades respiratorias, les diré lo siguiente. Hay dos factores que inciden en el origen de las enfermedades respiratorias frecuentes: el fenómeno alérgico y el fenómeno infeccioso, ambos influidos tremendamente por el clima. ¿A qué me refiero con el clima? Bueno, recuerden que el aparato respiratorio, el frío, interviene muchísimo en la génesis o origen de las enfermedades respiratorias. Ya cuando era joven en la facultad, los neumonólogos que tuve de profesor hablaban de que todo el aparato respiratorio en su interior, la tráquea y los bronquios, tienen unas terminaciones especializadas de microtúbulos que llaman cilias hacia el interior de la luz de ese cilindro que es el aparato respiratorio, por donde ingresa el aire y sale el anhídrido carbónico. Esas cilias tienen la función de eliminar las toxinas o bacilos o gérmenes residuales hacia el exterior. Pero parece ser que durante las temporadas de mucho frío, la interiorización, la inspiración de aire muy frío o de bebidas muy frías, esas cilias se paralizan, y entonces esa eliminación rápida, continua en todos los movimientos respiratorios de nuestras toxinas endorrespiratorias se paraliza, y bueno, se hacen los grandes caldos de cultivo en el interior de nuestro aparato respiratorio. Bueno, y a eso vamos. El frío es uno de los principales agravantes en el desarrollo de las patologías respiratorias, porque inhibe o impide uno de los principales fenómenos de curación espontánea, de curación propia que tiene el organismo, o de evitación de la enfermedad que tiene el organismo humano. ¿Cuál es la parálisis de las cilias endoluminales del aparato respiratorio? Bueno,
¿Y en qué consisten estas enfermedades respiratorias las más habituales? Podemos decir que son enfermedades de las tuberías, ¿no es cierto? Es decir, nuestro aparato respiratorio está formado por un conjunto de una cañería, un conjunto de caños, la laringe arriba de todo, atrás de la nuez de Adán, desde la boca se abre la epiglotis, el orificio de ingreso a la laringe, por la laringe entra el aire. La laringe está formada por dos músculos enfrentados, que son las cuerdas vocales, de manera que al pasar el aire por ahí, intencionadamente, manejado por nuestra voluntad, se produce la voz, se produce la emisión de la voz, del sonido de nuestra garganta, que es nuestro lenguaje. Muy bien, una vez que pasa, ingresa a la laringe, el aparato respiratorio se continúa con la tráquea, y la tráquea se abre en dos grandes bronquios, dos grandes canales de aire, bronquio izquierdo y bronquio derecho. A su vez, cada uno de esos bronquios se va a dividir en tres ramas el izquierdo, en dos ramas el derecho, lóbulo superior e inferior el derecho, lóbulo superior, medio e inferior el izquierdo, y cada una de esas ramas en ramas cada vez más pequeñas, hasta la más pequeña de todas, que llamamos bronquíolo respiratorio. Ese bronquíolo respiratorio termina en un tejido que es como una uva, un tejido esférico hueco que llamamos alvéolo. Y a ese alvéolo se dirige el aire que entra entonces laringe, tráquea, bronquio, bronquíolo terminal, alvéolo. Y el alvéolo, como una uva, como siempre explico, tiene una membrana celular muy finita, y apoyándose en esa membrana, el corazón ha mandado la arteria pulmonar, que lleva la sangre llena de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, rodea ese alvéolo, deja la molécula de anhídrido carbónico y se lleva los átomos de oxígeno cargando ¿y qué célula es eso? El glóbulo rojo de nuestra sangre. Pasa alrededor del alvéolo un glóbulo rojo por vez a manera de desfiladero. Ese glóbulo rojo adentro de la última arteriola pulmonar deja esa molécula de anhídrido carbónico, se lleva 4 de oxígeno que va a cargar en los 4 átomos de hierro que tiene la molécula de hemoglobina. El hierro tiene afinidad natural por el oxígeno, es por eso que cada molécula de hemoglobina con su compuesto férrico va a oxidarse y va a tomar cada átomo de hierro un átomo de oxígeno. Ese proceso que llamamos de intercambio gaseoso tiene un nombre que es la hematosis. Hema de sangre y de hemoglobina. La sangre intercambia ese tóxico que tiene anhídrido carbónico por oxígeno y luego rodea, entonces sigue ese capilar arterial, se transforma en capilar venoso. Esa vena pulmonar se va a incorporar a venas cada vez más grandes y finalmente 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas van a desembocar en la aurícula izquierda del corazón. Allí toda esa sangre llena de oxígeno va a pasar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, eyectando esa sangre por la arteria aorta, va a mandar el oxígeno a través de las moléculas de hemoglobina en cada glóbulo rojo a todo nuestro cuerpo. Muy bien. De manera que tenemos toda una cañería que transporta oxígeno, que transporta aire con oxígeno y devuelve hacia el exterior aire con anhídrido carbónico. Aire sucio, aire puro y saca aire sucio. Es una gran cañería. Entonces, por supuesto, allí, en esa unión del alvéolo y del bronquíolo terminal, hay una red de defensores de nuestro organismo, los glóbulos blancos, los de Kupffer, que son mastocitos, es decir, y otros linfocitos y leucocitos especializados en algunos fagocitar, comerse quiere decir eso, los cuerpos extraños que entran desde el aire, las partículas, los residuos, y luego de que hacen esa fagocitosis mueren, esos glóbulos
se van a estacionar, van a ser llevados por la linfa a las estaciones de ganglios linfáticos que hay alrededor de los bronquios de ingreso. Eso se llama hilio pulmonar. Entonces, todos esos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico, el fumador. El fumador ingiere no solo la nicotina, que sería lo de menos, sino el humo, el hollín que produce la quema del papel que rodea el cigarrillo. Y ese hollín es monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono se va a depositar como producto de la combustión en los linfáticos y células macrofágicas y demás que rodean a cada bronquiolo terminal. Entonces, cuando ustedes ven un pulmón de un fumador, ven todos esos puntitos que se ven blancos en la radiografía, que decimos que pulmón sucio, todos esos ganglios quedan, por supuesto, esclerosados o endurecidos con ese alto contenido de carbono adentro. Antracosis se llama ese proceso. Y también se producen las minas de carbón. Los mineros que aspiran ese carbón tienen antracosis laboral. Los que, por supuesto, los otros mineros tienen silicosis, etcétera, de acuerdo al mineral que van a inhalar por las vías respiratorias. Bueno, ese proceso, entonces, en la medida en que ustedes respiren aire más puro, vayan al mar o a los bosques donde las plantas exhalan cantidad de oxígeno y se llevan el anhídrido carbónico, bueno, ese oxígeno puro va a ingresar por nuestros pulmones y va a purificar la sangre, a oxigenar la sangre. Pero nosotros en el medio en que vivimos tenemos una polución, es decir, una contaminación del aire que respiramos muy grande, y todas esas partículas van a ser inspiradas con el aire y van a ser capturadas por los macrófagos y otras células del sistema reticular endotelial o el sistema de defensa, y van a ir depositándose en los ganglios linfáticos que rodean a esa. Bien, entonces, a su vez, toda esa cañería está tapizada interiormente por una pielcita, una mucosa, que tiene no solo las cilias, como les dije, esos pelitos que barren los cuerpos extraños hacia afuera, sino unas células con forma de cáliz o de copa, las células caliciales. Esas células producen moco, una mucosidad que tiene justamente la función de capturar los cuerpos extraños y eliminarlos hacia afuera a través de la tos. Muy bien. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar, una de las cosas que puede pasar en el caso de la contaminación mineral, fumadores o mineros o obreros expuestos a una gran contaminación del aire, que se hace introducen todos esos cuerpos extraños y el aparato respiratorio en su interior, la mucosa interior, las células caliciales producen mucho moco para desprenderse de ese tóxico y ser expulsado hacia afuera mediante el mecanismo de la tos, ¿no es cierto? Y si esa exposición es continua, es crónica, larga en el tiempo al tóxico, esa respuesta también va a ser crónica. Y acá tenemos una de las enfermedades que pueden ser laborales o tóxicas, en el caso del obrero de la mina o del fumador, donde el aparato respiratorio produce continuamente moco durante las 24 horas. Cuando el enfermo duerme, se acuesta, ese moco se deposita en la parte inferior, y cuando se levanta a la mañana ese moco tapa, obstruye la vía respiratoria, entonces tiene que toser, se llama toilette matinal, a la mañana en el baño, excreta todas esas, a través de la expectoración, todas esas secreciones de moco y cuerpos extraños que se acumularon. Entonces ahí tenemos ya una primera y común enfermedad, que es lo que llamamos bronquitis crónica. Son los bronquios enfermos, donde continuamente, por la presencia continua diaria de ese tóxico, el organismo responde con esa secreción de mucosidad a nivel bronquial que tiene que eliminar, y se llama bronquitis. Y por supuesto el mecanismo para eliminarlo es la tos. Entonces tenés los pacientes que continuamente tosen. En el caso del cigarrillo es muy fácil, el primer remedio es dejar de fumar. En el caso de las enfermedades laborales es mucho más difícil, porque no es fácil decirle a un papá de familia
que tiene que perder ese trabajo porque le produce tos. Esto fue estudiado a principios del siglo XX en las minas en Inglaterra con gran profundidad, el origen de las diversas bronquitis crónicas y el depósito en todo el aparato ganglionar de ganglios que rodean a las vías respiratorias. Pero también tienen el mismo proceso, pero en forma rápida. Lo rápido en medicina se llama agudo. Empieza y termina con la curación o con la muerte en poco tiempo. Es una enfermedad aguda. Cuando no termina con la curación o la muerte, sino que se hace un equilibrio a lo largo del tiempo con el organismo hasta que finalmente un día nos mata, eso se llama crónico. Entonces, además de la bronquitis crónica, tenemos las bronquitis agudas, en donde se produce una parálisis del aparato ciliar, un acúmulo de tóxicos y por supuesto, esos tóxicos que se depositan en gran cantidad por el frío en las vías respiratorias de los niños, los bacilos existentes ya en el aparato respiratorio, como los estreptococos, van a tratar de digerir esas partículas y van a producir una enfermedad, lo que llamamos una enfermedad febril. La actividad del bacilo, de la bacteria, por supuesto, se entabla, por decirles así, una lucha. Las bacterias van a ingerir todos esos tóxicos y luego los glóbulos blancos van a destruir esas bacterias, los macrófagos se las van a comer, tienen en su interior un aparatito que se llama lisosoma, que va a liberar una especie de ácido que va a destruir esa bacteria, va a producir la lisis, decimos, es una hidrólisis de esa bacteria, y en ese proceso de destrucción de las bacterias se liberan a la sangre sustancias que llamamos pirógenos, que hacen que el centro de temperatura en el cerebro aumente la temperatura del cuerpo para ayudar al cuerpo a eliminar esas bacterias que han intervenido a su vez en la eliminación de las toxinas. Es toda una cadena y eso lo llamamos bronquitis aguda. Bronquitis aguda. Es la enfermedad de los bronquios en forma rápida, que puede terminar mal o terminar bien. Pero bueno, ¿qué hacemos ante esos dos episodios? Después me refiero me referí enseguida a dos patologías más muy comunes, la neumonía y la bronquiolitis, lamentablemente. Entonces, en el caso de la exposición a tóxicos, lo primero es eliminar esa exposición. Los fumadores deben dejar de fumar. En segundo lugar, aumentar en la comida, en la ingesta, todos los alimentos hídricos ricos en agua. Entonces, en esas enfermedades respiratorias, la disponibilidad de líquidos en el organismo que fluidifiquen las secreciones, que son eliminados a su vez esos líquidos por el riñón, la ingesta de verduras, frutas llenas de agua, ayudan muchísimo al mecanismo propio del aparato respiratorio de eliminación de estas partículas. Y por supuesto existen todo tipo de remedios. En la medicina convencional se asocia un antibiótico y algo con lo que no estoy de acuerdo, un bloqueante beta-adrenérgico, que son los famosos broncodilatadores, y como se produce una gran inflamación en el bronquio, se usan antiinflamatorios corticoides con todas las consecuencias que el corticoide puede tener. Recuerden, los que me escuchan, que cuando ustedes dan un corticoide, el corticoide tiene 14 acciones farmacológicas. Todas son tendientes a suprimir la inmunidad, el aparato inmunológico, son inmunosupresores y por eso mismo son antiinflamatorios, porque la inflamación es la intervención del aparato defensivo inmunológico. Hay otros antiinflamatorios AINES que no son esteroides, no son corticoides, pero bueno, ese es el camino convencional o alopático, decimos nosotros: un antibiótico, un broncodilatador, un antiinflamatorio corticoide, que cada vez va siendo más frecuente, más necesario, porque el antibiótico a su vez va bajando el aparato defensivo, es inmunosupresor, y entonces va siendo más frecuente. Los chiquitos viven enfermos, también los ancianos, y personas también más debilitadas por las actividades o por su situación psicoemocional, tienen todo el año problemas respiratorios. Y hay otros dos caminos, en principio el de la naturopatía, por ejemplo, que utiliza plantas medicinales que descongestionan los pulmones, los bronquios, las vías respiratorias,
con una gran efectividad y ayudan a eliminar el proceso de tos. Hay, por ejemplo, entre las plantas más comunes, ambaí, anacahuita, todas procedentes del litoral argentino, del sur de Brasil, de Paraguay. Ambaí, borraja, serían las más conocidas y más utilizadas. Inclusive se hace un jarabe con naranjas, miel. La miel tiene grandes propiedades en el aparato respiratorio, además de tener casi 21 antibióticos naturales. El propóleo es un antiséptico maravilloso, utilizado por las abejas para tapizar las colmenas y que no sean contaminadas por gérmenes. Entonces, bueno, son sustancias que en todo el invierno conviene ingerir. Hay algún buche que se hace con unas gárgaras que se hacen en el aparato a la mañana, por ejemplo, medio vaso de vinagre de manzana, medio vaso de agua caliente, 2 cucharitas de propóleo, 2 cucharitas de miel, todo eso a la mañana temprano haciendo gárgaras, eliminando o haciendo una pequeña ingesta. Eso tiene una capacidad antiséptica enorme a nivel de la faringe y por lo tanto del inicio del aparato respiratorio en la laringe. Al tratar de ingerirlo también suaviza ese ligero paso por la apertura de la laringe, ayuda mucho a los locutores o a los cantantes, hace mucho bien el aparato respiratorio y el aparato de la fonación de la voz. Y finalmente tenemos la homeopatía. El remedio homeopático cambia de acuerdo a cómo se presente, qué tipo de tos. Por ejemplo, si es tos que predomina a la noche, el remedio es grosera. Cuando el paciente se acuesta en posición horizontal, tiene esa necesidad de eliminación de depósitos mucígenos y de cuerpos extraños. Es una tos que llamamos de perro. A la noche el remedio sería grosera. Si es desencadenado por la exposición al frío húmedo, hablamos de dulcamara. Solemos asociar esos dos remedios. Y otros muchos, el Rumex, cuando la presentación de la bronquitis es una laringobronquitis, implica la laringe, la tráquea y el bronquio, laringotraqueobronquitis, generalmente remedios Rumex, a potencias bajas, bien biológicas, sexta, 30. Bueno, pero en el caso de la homeopatía el tratamiento es difícil porque debe ser referido a cómo es esa bronquitis aguda o crónica en ese paciente. Recuerden que en la homeopatía no hay enfermedades sino enfermos. Hay enfermos y hay enfermedades, pero sobre todo referidas al enfermo. Y luego tienen otros dos cuadros muy importantes. El cuadro de la bronquiolitis, la doctora Isabel Bellostas, que tuvo que exponerse a un juicio del que salió airiosa, por supuesto, escribió un libro mostrando cómo a la inyección temprana contra un virus hepático que se da prácticamente al recién nacido provoca la bronquiolitis, que es una respuesta inflamatoria, un bombardeo de citocinas que produce ese ahogo en el niño, no es un proceso viral. El proceso viral también existe, es muy antiguo y es muy aislado, muy escaso. Esto que también tiene el mismo significado clínico, que es la inflamación de ese bronquíolo terminal, no de los bronquios grandes y de las ramas grandes, sino ese último bronquíolo casi microscópico, que termina en el alvéolo, que está unido por dos musculitos, los anillos de cartílago que forman el bronquio y el bronquio, están unidos en sus extremos por el músculo de recesa. Entonces se produce el espasmo de ese músculo, el cierre de ese bronquiolo, inmediatamente la asfixia y un edema muy grande del bronquiolo terminal, lo que llamamos bronquiolitis, no entra el aire al alvéolo y la criatura se asfixia, y esa asfixia la vemos porque vemos el tiraje, es decir, se retrae el espacio interalveolar, el chiquito se pone cianótico. En la homeopatía el remedio más frecuente de ese cuadro es el antimonio tartárico. Es bastante rápida la curación en homeopatía de ese proceso. Y finalmente la neumonía. La neumonía no es la enfermedad de la cañería del aparato respiratorio de los bronquios, sino justamente del tejido pulmonar en sí. Cuando ustedes ven el bofe de los bovinos que se le da de comer a los perros,
como un tejido hueco, crepitante, es la sumatoria de esas bolsitas donde termina el bronquiolo, cuando digamos, la enfermedad inflamatoria está en los alvéolos, hablamos de neumonía, pulmonía antiguamente, y desde ya les digo que esa pulmonía, si bien muchas veces es desencadenada por una exposición al frío inusual, tiene un origen psicosomático, psicoemocional muy marcado, muy marcado. No cualquier persona tiene una neumonía, no cualquier niño tiene una neumonía, siempre hay un contexto psicosomático triste, feo, en la aparición de esa enfermedad. Esto es negado, por supuesto, en toda la medicina actual, que es profundamente materialista y niega la existencia del alma y por lo tanto de las emociones, niega la medicina psicosomática, que fue desarrollada en España brillantemente hace 60 años por Martín Espina, uno de los grandes autores, y Rolf Carballo, ¿no? Grandes autores de la medicina psicosomática, que uno puede comprobar en la clínica. Yo me acuerdo, tuve una desgracia tremenda, en pleno desarrollo laboral tuve la desgracia de que una secretaria mía que yo quería como una hija murió de un infarto masivo de miocardio, y yo, en el momento que lo supe, sentí 2 puñales en la espalda y una bronconeumonía. Tuve 3 meses en cama, el primer mes prácticamente perdí el conocimiento. Bueno, les pongo este ejemplo como muchos otros. Entonces, la neumonía, que es la enfermedad del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar, no de la cañería que llega al pulmón, sino del pulmón mismo, es por supuesto la inflamación dentro de esas bolsitas que llamamos alvéolos. Se genera por supuesto una lucha entre los gérmenes y las células del aparato inmunológico, produciéndole lo que llamamos consolidación, el síndrome de consolidación pulmonar, de condensación pulmonar, que cuando nosotros auscultábamos no tenía ruido pulmonar, y cuando lo percutíamos sonaba mate. Uno podía hacer el dibujo redondo de esa neumonía, que después coincidía perfectamente con la radiografía. Es más delicado, por supuesto hay que someter a terapia antibiótica, reposo riguroso y medidas higiénico-dietéticas importantes, con una sana ventilación, abrigo, comida adecuada, como les dije, rica en verduras y frutas, y por supuesto también caliente. La temperatura ayuda a recuperar el funcionamiento del aparato auxiliar endorrespiratorio y por supuesto la recuperación del organismo. Recuerden que en este caso, en todas las enfermedades respiratorias, el frío tiene un factor impresionante cocausal. Bien, y existen otras enfermedades que son autoinmunes, donde hay anticuerpos contra el propio aparato, pero es muy difícil para el programa de hoy. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Quiero terminar esta pequeña introducción a la enfermedad de las vías respiratorias con el descubrimiento de los hidrolizados polipéptidos y peptonas que se utilizan en la curación del aparato respiratorio. Pero vamos a hacer otro programita referente a qué es esto, y eso lo descubrió un argentino que fue Carlos Villar, que intervienen en forma súper expeditiva en la curación de los procesos respiratorios. Olvidé hablarles, para terminar esta explicación de las enfermedades respiratorias, de un proceso bronquial que llamamos asma. ¿Qué es el asma? Es la dificultad de la eliminación del aire inspirado. En todas las bronquitis, en toda la bronquiolitis, la bronquitis, ya sea crónica o aguda, el proceso, la dificultad es la inspiración del aire por la gran cantidad de secreciones, inflamación del bronquio, etc. En el caso del asma, podemos hablar de una el bronquio se achica, es una broncoconstricción por el espasmo de los músculos de Reissessen. ¿Qué es el bronquio? Es una sucesión de aros, de anillos de cartílago, que permiten la movilidad, la distensión y la contracción del bronquio. Es un tejido semielástico, ¿no es cierto? Pero esos cartílagos no son un círculo total, no son un anillo como este, sino que es un semicírculo, está abierto en la parte inferior y está unido por el músculo de Reissessen. Cuando ese músculo, por diversos fenómenos, queda espasmodizado, el aire entra, pero no puede salir. Eso es el asma. El aire entra, pero el espasmo de los músculos de Reissessen impide la expiración de ese aire. A ese proceso llamamos asma. Es una disnea, una dificultad respiratoria expiratoria, no inspiratoria. ¿Y a qué se debe generalmente? Hay dos etiologías. La primera de ellas es el fenómeno alérgico. El fenómeno alérgico es la intervención de proteínas que deben reaccionar contra cuerpos extraños, los anticuerpos, y reaccionan contra partículas contra las que no deberían reaccionar. Una cosa muy corriente es la alergia a la leche de vaca. ¿Y por qué se produce muchas veces la alergia? Ya sea la fórmula, que es la leche deshidratada y manipulada, instrumentalizada para darle al bebé, tratando de sustituir a la leche de madre, muy pobremente, pero bueno, cuando no hay lactancia materna hay que usar esas cosas. O la leche que se toma después del primer periodo de lactancia, en mamadera o en taza, los niños desarrollan alergia, porque muchas de las inyecciones que se dan al nacer en el primer y segundo año de vida, desde que el niño nace, tienen caseína, proteína de leche, caseinato. Entonces, cuando son gran cantidad, el aparato respiratorio, el aparato inmune del chiquito que está en desarrollo, que recién se va a desarrollar a los 2 años, ha considerado esas inyecciones como extrañas, y todos esos glóbulos blancos de ese sistema inmunológico están marcados no solo con la caseína de la leche, sino con otras partículas, y todos sus glóbulos blancos pequeñitos están marcados y consideran esas partículas como cuerpos extraños. Entonces, cuando el paciente inspira un cuerpo extraño parecido o igual en el caso de la leche, la caseína, la leche, el yogur, por supuesto todo el aparato inmunológico de la criatura reacciona contra eso. ¿Y qué produce la reacción? A ver, pensemos. El mediador de esa reacción es una sustancia que se llama histamina. Entonces, ¿qué piensa el cerebro? ¿Cómo actúa? Entró una porquería, entonces hay que cerrar los bronquios para que no entre ninguna porquería más. La histamina se libera y produce el cierre
bronquio y del bronquiolo terminal y de todo el bronquio. Por espasmo produce un gran espasmo de los músculos de Reissessen que cierran el anillo de cartílago por atrás, para que no entre el aire, para que no entren las partículas. Siempre recuerden que el mecanismo del organismo es para evitar un mal mayor. Entonces, como de pronto está entrando al organismo sustancias que son parecidas a aquellas que por sangre quedó marcado en la primera infancia, va a desarrollar esa respuesta, esa liberación de histamina con broncoconstricción para que no entre más esa partícula. En el caso de los alergenos respiratorios, ¿qué pasa? Fíjense, hay glóbulos blancos, nidos de glóbulos blancos que son los paquetes de ganglios que llamamos amígdalas, ¿no es cierto? Atrás de la nariz, las amígdalas nasales, atrás del paladar, amígdalas faringeas, las adenoides y las amígdalas linguales que están atrás de todo. Son 6, 3 de un lado y 3 de otro. Se llama anillo linfático de Valleyer. ¿Qué finalidad tiene eso? Que todo lo que inspira el niño a medida que va creciendo es reconocido, es capturado por esas células blancas que hay en las amígdalas, en las adenoides, y el organismo aprende que eso es parte del cuerpo, que no tiene que reaccionar contra eso. Entonces, cuando nosotros sacamos tempranamente las amígdalas, generalmente se desarrolla una reacción alérgica, porque de ahí en más el organismo va a considerar extraño a todo cuerpo extraño que se introduzca. Ya no hay una computadora que los reconozca, que se enferme 2 o 3 veces y dice, no, pero estos no son malos, son parte nuestra, el polen de las plantas, y termina su reacción inflamatoria. Como ya no está ese semáforo, en adelante va a reaccionar contra esas partículas del cuerpo. Pero todos estos otros endógenos, como el caso de la caseína de la leche, cuando ingiere por boca esas proteínas similares a las que fueron introducidas en forma inyectable, todo el aparato respiratorio, todo el aparato inmune reacciona contra eso, liberando anticuerpos en todo, inespecíficamente en todas las, tanto en el aparato respiratorio como en el aparato digestivo, pero por supuesto en el aparato respiratorio tiene consecuencias inmediatas. Esos anticuerpos liberados van a desencadenar la reacción inmune a nivel de la periferia del bronquio, y van a producir un gran edema, además en el aparato, en el espacio virtual que hay entre alvéolo y alvéolo. Entonces, se produce un gran edema perialveolar alrededor del alvéolo. Las células liberan sustancias inflamatorias que se llaman citoquinas. Todo eso tendiente a expulsar el supuesto tóxico, en el caso de la leche de vaca, que ingresó por aparato digestivo y fue a la sangre. Pero recuerden que la sangre va a pasar íntegramente por el aparato respiratorio en el proceso de hematosis. Y esas células van a considerar cuerpos extraños, van a liberar histamina, van a liberar citoquinas y se va a producir una gran inflamación a nivel respiratorio que justamente su acción central es la broncoconstricción. Después de la inspiración, el paciente no va a poder expirar. Entonces hay 2 tratamientos. En la medicina convencional, el alergólogo o alergista introduce pequeñas cantidades de esas sustancias contra las que reacciona el organismo, y bueno, muy frecuentemente para desensibilizar, es decir, que el organismo con esas inyeccioncitas de todas las semanas vaya considerando como propios esos elementos y no reaccione más en forma inflamatoria difusa. Y por supuesto está el tratamiento homeopático, que es utilizar el remedio de la constitución, el remedio que corresponde a esa constitución genética, psicofísica de cada individuo, que eso es justamente la definición de la homeopatía. No hay enfermedades sino enfermos. ¿Por qué ese enfermo se enferma? Individualizar eso, cuáles son los mecanismos en ese enfermo y encontrar el medicamento que cubre la cantidad de síntomas propios, exclusivos de ese enfermo, distintos al otro, y a través del medicamento homeopático buscar ese equilibrio del aparato inmunológico y de todo su
sistema orgánico, volver al equilibrio. Por supuesto, ¿qué hacemos en general? Eliminar lo que dice Hahnemann, eliminar los obstáculos para la curación. Desde el punto de vista climático, si el niño vive en un sótano húmedo y frío, por supuesto que no se va a curar. Entonces hay que enseñar a sus papás que tienen, pintar o impermeabilizar esa pared, poner el abrigo suficiente, utilizar calefacción seca, como estufas de electricidad, estufas eléctricas pequeñas de cuarzo, que sequen inmediatamente ese ambiente húmedo, e ir adaptando al chiquito tratado con homeopatía que salga al aire libre, respire, haga ejercicios, desarrolle el sistema respiratorio, su caja torácica, que haga deportes como remo, como natación, que lo ayuden a respirar. Y por supuesto es más difícil si la persona es de pocos recursos, pero muchas veces se puede solucionar ese frío húmedo con estos recursos que les digo, pintando la habitación, impermeabilizando las ventanas, poniendo estufas económicas eléctricas, tratando de evitar el frío húmedo. Y en el caso de los alimentos, evitar inmediatamente la leche y sus derivados, que van a perpetuar esa reacción alérgica. Y por el fruto del estudio de muchos homeópatas de muchas generaciones, algunos alimentos como el chocolate u otras cosas que intervienen en estas reacciones alérgicas. Después que el niño o la persona está curada, todas esas sustancias se pueden ingerir con moderación, con mucha moderación, para no volver a desencadenar este tipo de reacciones. Bueno, esto es lo que más o menos les explica las enfermedades respiratorias. Recuerden el abrigo en el pechito, en la espalda, siempre protegerlo sobre todo del frío húmedo, que es mucho más agresivo que el frío seco. El ejercicio metódico, que el chico salga de a poquito, se vaya adaptando a lo largo del otoño, para que cuando llegue el invierno está adaptado su organismo al frío estacional. Por supuesto, no ser excesivos en las estufas, porque el exceso de confort hace que el organismo débil se debilite y no pueda adaptarse a la rigurosidad del clima. Todo más parecido a la naturaleza. Y por supuesto, el ambiente calmo, pacífico, amoroso del hogar es el principal remedio para el niño asmático. Así que, bueno, con este cierre terminamos el programita por hoy y espero sus preguntas para contestar en los próximos programas.